Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Amén, hermanos, vamos a compartir lo que Dios puso en nuestro corazón. ¿Cuál será el deleite en los oídos de Dios? De eso vamos a hablar. ¿Cuál será el deleite en los oídos de Dios? Me encontré en la palabra de Dios el deleite, descubrí el deleite en los oídos de Dios, como si Dios tuviese oídos, ¿no? Dios es un espíritu infinito, pero ahí se presenta como una fisonomía. Proverbio 15. ¿De qué vamos a hablar? El deleite en los oídos de Dios y aprendiendo que nuestra voz sea oída en lo alto. Así se llama lo que hemos compartido o lo que vamos a compartir esta noche. Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación, mas la oración de los rectos es su deleite. Me encantó, ¿no? Encontré que Dios haya en alguna cosa con alguno de sus hijos. Esperemos que estemos allí aprendiendo esta noche para hacer ese deleite en los oídos de Dios, como lo era Jesucristo. Estamos en el mismo camino, tratando de caminar como caminaba Cristo. Él decía: el Padre siempre estuvo conmigo, el Padre siempre está conmigo, nunca me ha dejado solo. ¿Cuál es la razón? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Y nosotros no hacemos siempre lo que le agrada, vamos a reconocer que no. Pero estamos en un camino de querer hacer lo que a Dios le agrada. Ya salimos de la mediocridad que antes teníamos, de que, bueno, nos limitábamos a hacer algunas cosas que nos parecían incorrectas. Ahora no, nos marcamos nuestro andar en espiritual por ese principio espiritual que dice que no todo lo que yo todo lo puedo hacer, todo es libertad para todo, pero no todo me es lícito, no todo me conviene, todo me es lícito, mas no todo me edifica, y además estoy en el camino del amor. Pablo dice: les muestro un camino de la excelencia. ¿Cuál es el camino del amor? Y el camino del amor busca hacer lo que a Dios le agrada, no lo que a mí me agrada. Dejamos de preguntar, como preguntan muchos creyentes: ¿se puede esto, se puede lo otro? No. Entendemos que buscamos, como decía Pablo en una de sus cartas, todos buscan sus propios intereses. Nadie les interesa los intereses de Cristo. Qué triste, ¿no? Pero esperemos estar en una iglesia que les interese, que nos interese agradar a Jesucristo. Nadie piensa en los intereses del reino de Dios. Que Dios nos ayude a hacer a nosotros. Y encontramos que el deleite en los oídos de Dios, hemos llamado esto, y aprendiendo que nuestra voz sea oída en lo alto. Entonces vamos a hablar ¿de qué? De la oración. Aprendiendo a orar para causarle ese deleite. Etimología de hebrea del deleite es rica, es muy rica la etimología de deleite. Y no se limita solo a una sola palabra, pero por ejemplo, viene de la palabra afet, que significa inclinarse. ¿Escucho bien? Que Dios se incline. ¿Qué le parece? Inclinarse, desear, hallar algo valioso. ¿Sabe que Dios, que podamos estar en ese séquito íntimo, que Dios desea oír su voz y la mía? Qué privilegio, ¿no? Amén. En Cristo, claro que sí, a través de Cristo, nuestro supremo ejemplo. Dios se inclina, Dios desea, Dios lo halla valioso y disfruta. También viene de un verbo anag, que implica ser suave, flexible o disfrutar con delicadeza. Que Dios disfrute de nuestras oraciones con Él. Mi Dios, tenemos que aprender entonces a cómo orar. Algunas personas creen que saben orar. Yo me reconozco personalmente que estaría en la misma posición de los discípulos que le dijeron al Señor: Señor Jesús, Lucas 11, si mal no recuerdo, enséñanos a orar.
Deleite viene del hebreo, es un placer muy intenso, vivo por alguien, ¿no? Que Dios siente un placer intenso que usted y yo vayamos a la oración. Va a tener que tomar una connotación diferente ahora la oración para nuestra vida, después de esto. Que Dios nos ayude, amén. Porque la Biblia, Romanos 12 va a tomar una connotación, dice que vamos conociendo a Dios, vamos renovando nuestro entendimiento, transformando nuestro entendimiento por la renovación de nuestro entendimiento, y a fin que vamos conociendo lo que Él es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. ¿Para quién? Para nosotros. No, para Dios. Siempre para Dios. Muchos creyentes piensan que es para nosotros. No, vamos renovando nuestro entendimiento y vamos aprendiendo a reconocer qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios lo bueno, qué es lo que Dios es bueno delante de sus ojos, agradable, y qué es lo que Dios representa para Él, perfecto. Y es una cosa que vamos a aprender, entonces vamos a aprender de la oración, cómo deleitar, cómo causar a Dios un placer muy intenso. A veces le causamos mucho dolor a Dios, ¿sí o no? Decíamos el mensaje anterior, ¿no? Y la cuestión de que Dios disfrute oyendo nuestras oraciones, hermano, en Cristo, en nuestra posición con Cristo, unidos con Cristo, es algo que tenemos que descubrir, tenemos que profundizar. Que Dios incline su oído, que Dios desea oírnos, parece increíble. ¿Va a cambiar la connotación de la oración en nuestra vida? Tiene que cambiar, por amor de Dios. Que Dios haya en nosotros algo valioso, que a veces decimos, ¿qué halló en mí Dios? No halló nada para escogernos por gracia. Pero que ahora sí, en la gracia, Dios puede hallar algo valioso en nosotros. Cuando su hija, su hijo, cualquiera de este sea, se arrodilla o de diferente manera de orar, no tiene nada que ver con la posición, como vamos a ver. Y lo importante de la oración, hermanos, es que ser oídos en lo alto. Hay gente que ora. Podemos orar nosotros, podemos estar en un grupo que ora mucho o que ora regularmente. Pero el tema es que a veces podemos estar en la posición del publicano y el fariseo. ¿Se acuerdan del fariseo? Dice que el fariseo se jactaba de buenas obras, daba diezmo de todo lo que ganaba, él tenía una supuesta oración con Dios, pero la Biblia se declara decir que oraba consigo mismo, oraba con él mismo. Dios no estaba escuchando su oración y él estaba totalmente engañado. ¿Cuántas veces nosotros quizás podamos estar, bueno, por amor de Dios, si estamos en una posición así, tenemos que salir? Porque lo antagónico también es verdad. Que a veces podemos orar y Dios no nos oye. La cuestión es ser oído en lo alto. Isaías 1:15, por ejemplo, vamos a mirar. Por ejemplo, antes quiero hablar de esto, y cuando Isaías 58, cuando Dios dice el ayuno que yo escogí, es para desatar ligadura de impiedad, soltar cargas de opresión, desatar ligadura de impiedad, dejar libre a los quebrantados de corazón, soltar cargas de opresión, y que rompáis todo yugo, que compartas el pan con el hambriento, y sigue, ¿no? Y luego dice, ustedes no ayunen, porque ustedes, ¿por qué se quejan que yo no los oigo? Porque cuando ustedes ayunan, se entiende que el ayuno va a haber también oración. Cuando ustedes ayunan, dice, lo hacen para debatir, lo hacen para contienda. Y dice, no lo hagan para eso, sino que ayunen para ser oídos en lo alto. Oye, ahí ¿qué es lo que va a ser oído en lo alto? Las oraciones, nuestras oraciones, que vamos a mezclarlas con el ayuno, que es muy importante, es una disciplina espiritual, el ayuno. Entonces, lo antagónico también tenemos que decir, que lamentablemente que a veces podemos ser de estar, quiera Dios que no estemos allí, pero también es verdad. Salmo 145, 18 dice, Él cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y lo salvará. Él cumplirá el deseo de los que le tienen, también escuchará su clamor y lo salvará. Porque la oración también tiene otro aspecto que no voy a hablar hoy, es el clamor. Y hago una diferencia con el clamor. El clamor, alguien lo definió, orar es un diálogo con Dios, es una conexión con Dios, una comunicación con el Padre. Pero el clamor, como alguien lo definió hace muchos años y me quedó grabado, es la oración de emergencia, es orar con el corazón en la mano, ¿no?
Y en eso todos somos expertos en algún momento. Hasta el incrédulo, ¿no? El peor incrédulo en algún momento en un accidente dice, Dios mío, y se vuelve creyente, parece. Porque le sale un clamor, ¿no? Y a veces en ese clamor no voy a hacer mucho énfasis porque todos de alguna manera el clamor, dice que Él escuchará su clamor. Y ahí yo quedaba, ¿no? Digo, ¿quién sabe cuánta gente que se salvará por el clamor a último momento? Una persona que trabajaba un muchacho que trabajaba conmigo, tomó una decisión de quitarse la vida en algún momento y yo quedé con una tristeza terrible. Y un pastor me mostró una postura, dice, se fue para el infierno, me dijo, peor me dejó, ¿no? Yo le predicaba el evangelio, lo llevaba a la iglesia, pero cuando quise acordar se quitó la vida. Pero me encontré con otro pastor que me trajo una esperanza, no una convicción de seguridad, pero una esperanza. Me dijo, ¿quién sabe si a último momento no invoca a Dios? El que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar es en un momento de clamor, sálvame. ¿Cuánto? Yo me acordaba del publicano, ¿no? Que estaba, ni siquiera se animó. ¿Cuál era la oración? Larguísima la oración, decía el publicano. No, ¿qué decía? Señor, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice que bajó justificado, bajó perdonado. Y el otro, que oraba mucho, que tendía sus buenas obras, todavía no era justificado. Entonces, vamos a profundizar en el arte de la oración. ¿Cuánta gente se salvará por ese clamor? Entonces no vamos a hacer énfasis en el clamor. El Señor está cerca de los que le invocan, de todos los que le invocan de verdad. ¿No será que muchos serán salvos ante la muerte? ¿Quién lo sabe? Aquel día nos encontraremos con muchas sorpresas. Gente que pensábamos que estaban en el otro lado, estarán con nosotros allá. Que Dios nos ayude a creerlo. Hasta el impío más incrédulo muchas veces llega a usar el clamor, ¿no? Por eso no voy a hacer mucho énfasis. Es un clamor de emergencia. El clamor de Pedro, cuando se está ahogando, ¡sálvame! Extendió su mano, es un clamor. Pero lo antagónico también es verdad. Cuando Dios, la gente lo busca a Dios, lo podemos buscar a Dios en oración y Dios no nos oye, lamentablemente. Y tenemos que saberlo. Salmo 18, 41. Clamaron y no hubo quien los salvara, aún a Jehová, pero no les respondió. Ay, ay, ay. Así que hay gente que va a clamar incluso a Dios a último momento y no los salvará. Segunda Samuel 22, 43. Yo entiendo porque tal vez entren dentro del grupo de aquellas personas que dice la Biblia que nadie se burla de Dios. Esperaron, se tomaron su tiempo y con Dios no se juega. Segunda Samuel 22, 43. Clamaron, no hubo quien salvase, ya lo dijimos. Job 35, ¿no? Segunda Samuel 22, 43. Clamaron, mas no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, pero mas no les respondió. ¿Qué les parece? Y la oración tiene que ser, el objetivo final de la oración es ser oído en lo alto. Amén, hermanos. Que Dios nos oiga allá en lo alto, seamos conocidos allá en lo alto como orantes, confesos, hijos y siervos del Señor. Job 35, 12, 13. Allí claman, mas Él no responde. Acá nos dan una causa. A causa del orgullo de los malos. Dios no se revela a los orgullosos. Job, Proverbios 1:28, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Jeremías 11:11. Por tanto, así dice el Señor, y aquí traigo sobre ellos una calamidad, la cual no podrán escapar. Aunque clamen a mí, no los oiré. Ay, ay, ay. Vio que es terrible la oración, ¿no? Aprender a orar es un tema importantísimo, hermanos. Aprender a ser oído en lo alto también. Buscar el vínculo de la oración y conocer los secretos, entre comillas, de la oración. También, hermanos, es esa arte de orar para causarles, hasta llegar a ese aspecto de causarles deleite a los oídos de Dios, que esa es nuestra enseñanza. Aprendiendo a que nuestra voz sea oída en los altos, allá en lo alto. Oseas 7, Ezequiel 8:18, por tanto yo ciertamente obraré con furor, mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré, y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los oiré, no los escucharé.
Oseas 7:14, la necesidad de aprender a orar, ¿no? Y orar a tiempo, ¿no? Y vincularnos con Dios a tiempo. Ezequiel, Oseas 7:14, si no claman a mí de corazón, cuando gimen en sus lechos, por el trigo y por el mosto se reúnen y se alejan de mí. Hay gente que puede estar en el lecho del dolor y Dios dice, no claman a mí de corazón. El clamor tiene que ser algo de corazón, si no Dios lo sabe, Dios lo ve. Miqueas 3:4, entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho, otra vez nos dice la causa, porque han hecho malas obras. Tal vez no se repitieron a tiempo. Zacarías 7:13, y sucedió que como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, está hablando Dios, Dios también clama y la gente a veces no quiere escuchar. Dice, como yo también, y sucedió que como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escucharlos, dice el Señor. Cuidado. Lucas 13:25, después que el dueño de la casa se levante, dijo Jesús, y cierre la puerta, y vosotros estando afuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Qué estaban usando esa gente? Clamor, la oración. La oración, clamor. Él respondiendo le dirá, no sé de dónde sois. Ya no habrá comunicación. Por eso la Biblia es clara, hermanos. Nunca nos promete mañana. Dice, si escuchares hoy, para alguien que quiera escuchar y quiera acatarse a la palabra de Dios, es hoy el llamado de la gracia. Es hoy la reconciliación con Dios. Es hoy. Mañana no nos promete, nunca nos promete el mañana la Biblia. El mañana es de Dios. Amén. Salmo 50:22. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien de mi mano libre. Cuidado. Proverbios 1:28, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, con apuro, ¿no? Ahora sí están diligentes, buscando a Dios, pero no me hallarán. Por eso la necesidad de aprender el arte de orar, hasta causarle el deleite a los oídos de Dios. ¿Qué le parece? Que Dios se incline, que Dios haya satisfacción de oír nuestras oraciones. Tiene que cambiar nuestra postura de la oración, que a veces la vemos como algo tedioso, algo pesado, algo impuesto. Tenemos que aprender a orar. Señor, enséñanos a orar. Así que el objetivo final de la oración es siendo oído en lo alto, porque ¿de qué nos sirve orar si Dios no nos oye? Isaías 1:15 dice otra realidad. Y cuando extendieron vuestras manos, y cuando vosotros extiendan vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Ay, ay, ay. Vuestras manos están llenas de sangre. Otro versículo más. Tenemos que ayunar con el ayuno también y la oración, como Isaías dice el Señor en 58:4. Y aquí que para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Tenemos que ser oídos en lo alto. Amén. Ese es el objetivo final. Un privilegio de quien es oído en lo alto. Podemos comenzar a extendernos. Mateo 26:53. ¿O piensa que no puedo rogar a mi Padre y Él podría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? ¿Quién dice eso? Jesús. Jesús prescindió de los ángeles. Pero nos muestra una realidad espiritual. Que el que es oído en lo alto puede contar incluso con la ayuda de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Espíritus ministradores a favor de los que van a dar la salvación. Amén. Amén. ¿Va a cambiar su postura de orar? ¿Está aprendiendo? ¿Va renovando su entendimiento? Que Dios nos ayude en la medida que vamos renovando nuestro entendimiento, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformados viene del griego que significa metamorfosis y habla nos da el sentido de la mariposa, cuando el gusano se transforma después en una bella mariposa. Tal vez empezamos como gusano.
Pero qué bueno que nos transformemos en el aspecto de la oración como ese deleite a los oídos de Dios, aprendiendo que nuestra voz se oiga en lo alto. Un privilegio a tener en cuenta. Contamos con la administración de incluso los ángeles. Algo esencial a tener en cuenta, Salmo 138, 6, con respecto a la oración. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Cuando nos acerquemos a Dios, más vale que nos acerquemos bajo un espíritu humilde, dependiente, creyéndonos poca cosa. ¿Vio el fariseo orgulloso? Se creía superior incluso. Yo no soy como este publicano pecador, dice. Y su oración estaba orando ¿con quién? Consigo mismo. No pasaba del techo. El Señor atento a tu oración y a mi oración, ¿sí? Salmo 34, 15, 17. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Así que no diga más, no sé si Dios me va a oír. Tiene que creerle a la Biblia, a la palabra de Dios. Amén. Amén. La Biblia declara y demanda que nosotros le creamos a su palabra. No deje de dudar más su corazón. Dios está atento a su clamor y al mío. Amén. Si está justificado en Cristo, si está en la salvación unido con Cristo, Dios está atento a su oración y a la mía. Atiende su clamor. Una demanda en la oración. Salmo 66, 18. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Así que cuando nos presentemos a Dios tenemos que inspeccionar nuestro corazón si hay iniquidad oculta. Si no nos damos cuenta no pasa nada. Pero si nos damos cuenta que hay iniquidad, tenemos que arrepentirnos delante de su presencia. Porque si no, el Señor no nos escuchará. Otra demanda. ¿Qué demanda Dios en la oración? Salmo 145, 18. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de veras. ¿Qué vemos ahí? Sinceridad. Con Dios nos vale apariencia. Con Dios tenemos que ser sinceros en ese diálogo de la oración. Otra demanda. No. Hágale una pregunta ahora. Voy a formular una pregunta. ¿Dios oye a los pecadores? ¿Qué dice usted? ¿No? ¿No? Lo mira de lejos. ¿Los pecadores? No. No, Eso al impío, es no. soberbio. Es soberbio. Es soberbio. ¿Pero Dios no oye a los pecadores? Bueno, hay una palabra acá. Dice, Juan 9:31. Eso no lo dijo Jesús, eso lo dijo aquel ciego. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, este oye. Esa es la explicación que el ciego le daba a los maestros. Pero no es teología de Cristo, es teología de alguien. Pero Dios no oye a los pecadores. No acabamos de hablar recién del pecador que estaba delante de la oración orando. Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿No lo atendía Dios? Si vas con un corazón, ese es el asunto, es que vaya con una condición adecuada. Pero Dios oye a los pecadores también. Cuando van con nosotros en algún momento fuimos como pecadores, fuimos a la oración, a través de la oración. Entonces, esa es una pregunta que tenemos que aclararla, ¿no? El impío es otra cosa. Yo creo que el impío ya habla de un estilo de vida continuo. Esa es la palabra. Gracias. Una promesa para abrazar. ¿Queremos una promesa en la oración para abrazar? Amén. Salmo 145, 18. Ninguno, amén. Bueno. Amén. Cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. Amén. Es una promesa. Amén. Y dice la Biblia que todas las promesas en Él, en Cristo, son en Él, sí, en Él, amén. Hay que abrazarlas, hay que creerlas, hay que guardarlas, hay que enfatizarlas, hay que presentarlas delante de Dios. Tu palabra dice que cumplirás el deseo de los que te temen. No de todos, de los que te temen. De los que se guardan para Dios. Que Dios nos ayude a estar allí con esa promesa. Amén. Una oración celestial. ¿Cuál es? Romanos 8:26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tampoco voy a ser extenso en eso. Está hablando de la oración en el Espíritu Santo. La oración que Pablo oraba mucho. Creemos que la oración que Cristo también oraba mucho.
Porque por conjetura podemos saber cómo los discípulos van a decir, Señor, enséñanos a orar, si andaban con Cristo todos los días. ¿Cómo se aprende a orar también? Escuchando. Así que posiblemente la conjetura puede ser una conjetura. No es para debatir, ¿eh? No creen al bautismo del Espíritu Santo, no importa. Pero no es para debatir. Yo sí creo que hay una oración en lenguas, que Pablo usaba mucho, no en la iglesia, dice, pero yo hablo en lengua más que todos vosotros. ¿Dónde hablaba en lengua más que toda la iglesia junta? En la intimidad, en la oración, en la intimidad. Que oraba y dejaba que el Espíritu Santo intercediera en nuestra debilidad, porque hay momentos, dice Pablo, que no sabemos ni cómo orar, ni cómo conviene, y el Espíritu Santo ora conforme a la voluntad del Padre, y el Padre, que sabe interpretar las oraciones del Espíritu Santo, las interpreta y las responde. Pero es una oración celestial. Tu oración puede mucho. Podemos decir amén. Amén. Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Los oídos del Señor, dice, están atentos a sus oraciones. Venimos un poquito menos, ¿no? Atentos. Empezamos con el deleite, vamos apuntando al deleite, causarle deleite en nuestras oraciones. Pero las oraciones, dice, de los justos, dice que el Señor está atento. Y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Qué le parece? Oración es un diálogo del hombre con Dios. Puede ser también tomado como, o visto como un acto de adoración, de comunicación, e incluye la presentación de nuestros deseos. Tenemos que hacerla en el nombre de Jesucristo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, mas ahora pedid en mi nombre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, cuando empiece la terminación o la oración, o cuando termine, tenemos que decir en el nombre de Jesús. Porque Dios lo establece así en su palabra. Hay gente que ora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé. No es muy ajustada a la Biblia, pero también lo puedo aceptar. Pero tenemos que orar en el nombre de Jesús. Eso sí está en la Biblia. En el Nuevo Testamento nos manda a orar en todo tiempo. Para llegar a ese lugar, a orar en todo tiempo, eso indica más que una oración momentánea. Indica una conexión continua de nuestra mente, nuestro espíritu con el Padre. Y eso no se logra de un momento para otro. Eso es un largo proceso de caminar hasta encontrar ese deleite de estar conectado con Dios. Se cree que Jesucristo era ese tipo de oración que le efectuaba. Siempre estaba conectado con el Padre. Nada lo sorprendía. ¿Por qué nada lo sorprendía? Porque estaba 24 horas conectado con el Padre. Su espíritu conectado con el Padre. En todo tiempo. Es una oración, entendemos que es una oración, orar en todo tiempo, en un lenguaje del espíritu. Lo que oraba Pablo, ¿no? En 1 Timoteo 8 dice Pablo que tenemos que orar en todo lugar. ¿En cuánto? Todo lugar. En todo lugar. No hay lugar que no podamos orar. Acá no hay lugar para orar. La Biblia dice que oremos en todo lugar. Eso sí, Pablo dice, quiero que oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Eso sí, porque a veces hay gente que ora en todo lugar, pero a veces el testimonio es que Dios no sea nuestro caso, ¿no? Que no sea nuestro caso, por amor de Dios. La actitud del espíritu del que ora es más que importante que la hora, es más importante que el lugar, es más importante que la posición del cuerpo o incluso las fórmulas que podamos tener. Mire la oración del pecador. Señor, se propició a mí, pecador, y dice que ya descendió justificado. La actitud del espíritu del que ora es más importante entonces. Se puede orar sin palabras. ¿Se acuerdan de Ana? ¿Se acuerdan de Ana? Apenas movía sus labios. Es un medio de oración, de adoración, de bondad, de grandeza a Dios. Es un medio de confiabilidad en Dios y su palabra. Las oraciones es para pedir cualquier bendición. Amén.
Amén. No en la iglesia, venga a la iglesia a recibir su milagro. No, la oración es el medio para pedir cualquier bendición. Mateo 7:7, el mismo Cristo dice, pedid y se os dará. La oración la vemos como un acto también de un medio de intercesión por otros. Santiago 5:16, orad los unos por los otros, dice, para que vosotros seáis sanados. Hay ciertas condiciones que podemos ver en la Biblia para la efectividad de nuestra oración. Estamos aprendiendo a orar, desarrollando, cambiando nuestra manera y postura de orar, que a veces la tenemos muy opacada, ¿no? Las condiciones de efectividad tenemos que ser hijos. Parece redundancia, pero tenemos que orar como hijos, ¿no? Hijos de Dios. Porque la oración empieza con un Padre nuestro. Dios está allí como Padre nuestro. Los discípulos decían, otro requisito que tenemos que tener presente a la hora de la oración, los discípulos no pudieron echar fuera un demonio y le preguntaron a Jesús, dice, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué? Por vuestra poca fe. Tiene que haber un nivel de fe. Es como cuando la Biblia dice, el que busca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador, dice Hebreo, de los que le buscan. Tenemos que acercarnos, en este caso la oración, con un sentido de fe, que Dios me va a escuchar. No se acerque a Dios, así no nos acerquemos a Dios. Yo no sé si Dios me escucha, pero yo voy a orar. No te va a escuchar. Bajo esa postura ya no te va a escuchar, porque no estás actuando en fe. Y a veces hay que ser esclavo del silencio, hermano. No hable con su boca lo que no cree en su corazón. No lo hable. Y vaya a la oración, que la fe va a venir de algún momento. Vaya a la oración pensando que Dios está atento a su oración. Que Dios nos ayude. Armonía con la voluntad de Dios. Si alguno ora conforme a su voluntad, Dios oye. Tiene que haber un corazón perdonador. Si no perdonamos nosotros, ¿qué oración puede escuchar Dios a un corazón que no quiere perdonar? Tampoco va a escuchar. Tiene que ser persistente. Lucas 11:5 habla de eso. La persistencia. No deje de persistir en la oración, de perseverar, persistir en la oración. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. La necesidad de orar siempre y no desmayar, dice Lucas 11:5, lo enseñó Cristo. Es un tiempo donde la gente, la iglesia, no está orando casi nada, hermanos, por amor de Dios, porque han desmayado la oración. Se lo ve como algo pesado, tedioso, una carga, pero tiene que cambiar nuestra posición espiritual al conocer la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Buenos motivos tiene que haber. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuidado con los motivos que nos llevan a la oración. Tenemos que discernirnos. Tiene que haber buenos motivos. Tenemos que orar por los enemigos. No escuché ningún amén. Amén. Tenemos que orar porque ahí se manifiesta el carácter de Cristo. Oró por nosotros. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Nosotros también estaríamos allí crucificando al Señor. Éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos y el amor de Dios justamente se dignifica en este sentido. Que siendo nosotros pecadores, enemigos de Dios, dice que Él se dio por nosotros. Pedís mal para gastar en vuestro deleite, dice Santiago 4:3. Orar por los enemigos, orar por los gobernantes, orar los unos por los otros y para que se establezca el reino de Dios. Amén. La oración viene del griego, una palabra del griego que significa rogar, suplicar, hacer oración, para la redundancia, y pedir. Denota que es un diálogo y un acto de comunicación con nuestro ser divino. La definición que es orar, más allá de que podamos escuchar a algún teólogo o algún hermano, la tenemos que sacar de la Biblia. Y habiéndonos Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas en otros tiempos, dice Hebreos 1:1, ahora nos ha hablado por Jesucristo. Así que vamos a tomar el ejemplo de Jesucristo. Y los apóstoles dijeron, Señor, enséñanos a orar. En Lucas 11, del 1 al 4. Y Jesús no les da una receta para repetir. Les da un
un estándar, un modelo. No sé si alguien dijo otra cosa. Una forma, un modelo, un estándar. Donde vamos a algunos puntos que quiero resaltar. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué implica? Padre nuestro, que es no solamente mío, también es tuyo. Nuestro Padre. Y orar a Dios, tenemos que guiarnos por lo que nos enseñó Cristo, porque si Dios ahora en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Así que muchas veces las personas le dicen papito, no sé hasta qué punto eso está bíblicamente bien. Lo único que sé que Jesús nos enseñó a orar. Cuando oren, digan Padre nuestro. ¿Dónde está nuestro Padre? En los cielos. Es nuestro Padre celestial, en los cielos. Estamos hablando con alguien que está en los cielos. Por eso tenemos que tener va a implicar cierta reverencia, cierto temor, cierta santidad, cierta delicadeza en nuestra búsqueda con Dios, en nuestro diálogo, conexión con Dios. Santificado sea tu nombre, honrado, reverenciado. Pero hago énfasis en esto. Venga a nosotros tu reino. En el Antiguo Testamento se hablaba de un futuro reino milenial que iba a venir, ¿no? Un reino, futuro reinado del Señor y de un reino mesiánico universal que habría de venir. Pero en el Nuevo Testamento constituye la proclama inicial y es el centro del mensaje de Jesús. Jesús cuando aparece con su ministerio terrenal dice, el reino de los cielos, arrepentidos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios es lo mismo, se ha acercado a vosotros. No estaban dentro del reino, pero se acercaba al reino, lo trajo al reino, con el rey. ¿Quién es el rey? Jesucristo. Es un reino que llega con Jesucristo y que Él viene a establecer. Es un reino que está presente ya y en marcha o en desarrollo. Porque no es un reino futuro ahora, ya está en marcha. Vivimos dentro del Evangelio porque el Evangelio es el Evangelio del reino. Y el reino de Dios no es un reino temporal. Vivimos dentro del reino, pero quiero aclarar esto, pero cuya consumación final es allá, porque no está el rey. Cuando el rey regrese, no es un reino temporal, sino eterno, y no es nacional, sino universal, es un reino universal. El reino de Dios consiste en su soberanía. Y la palabra soberanía significa que Dios tiene absoluto derecho de sus criaturas según su voluntad, de gobernar y disponer de sus criaturas según su voluntad. Y que Dios posee este derecho en su infinita superioridad y de su infinita absoluta dependencia que tienen todas las cosas de que puedan continuar. Criticar, por eso lo repito, hermanos, criticar la conducta de Dios o el obrar de Dios muchas veces puede ser no solamente necio, sino de otra parte, sino malvado. Aprendamos a vivir dentro del reino de Dios respetando su soberanía. Dios es quien gobierna y dispone su criatura según su voluntad. Donde quiera que se acepte su soberanía, su gobierno, y se ajusta la vida a su voluntad, el reino de Dios ya ha comenzado. ¿Dónde está el reino de Dios? En nuestro corazón. Cuando gobierna Cristo, cuando está Cristo no solamente como mi Salvador, sino también como mi Señor. Mi conducta ya se ajusta a las normas del reino. Quiero agradar a mi Dios, a mi Señor, a mi Rey, y por lo tanto, mi conducta, donde quiera que acepte su soberanía y se ajusta la vida de esa persona a su voluntad, porque el reino de Dios no crece ni viene por el esfuerzo humano, sino por la gracia y el poder de Dios mismo a través de su Espíritu Santo. El hombre solo puede acatar su soberanía, y eso es la realidad, lo que traspasan o transcriben la Biblia, ¿no? Y ofrecerse de alguna manera para hacerse humano, como Pablo escribe en una carta, ¿no? Y le dice que su colaborador era uno de sus hermanos, Colosenses 4:11, dice que son los únicos que me ayudan en el reino de Dios. Estaban predicando el Evangelio, estaban predicando y ayudándoles a algunos hermanos en la extensión del reino de Dios. La vida del reino, lamentablemente tenemos que decir esto, no es prosperidad, ni cosas lujosas y despampanantes como algunos creen. Lamentablemente cantidad de personas cada mes creen más eso. Me acordaba de alguien cuando
Siempre decía, estamos en el reino de Dios, o sea, todo tiene que ser grande, todo tiene que ser... Y eso no tiene nada que ver, hermano, es un mal entendimiento del reino. La vida del reino no es prosperidad ni cosa lujosa y despampanante, como algunos creen. La vida del reino es la existencia de una sola voluntad. ¿Cuál es? La de Dios. Primar la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para ser oído en lo alto. Ayunamos y no hiciste caso, oramos y tampoco. Isaías 58:4 dice, he aquí que para contienda y debate ayunan ustedes, para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Seguimos aprendiendo de la oración. Ya vimos algunos puntos de la división. Entonces, ¿qué es orar? Nos dio Jesucristo un estándar, un modelo a seguir para recorrer este largo camino hasta poder llegar a... Nuestro anhelo es poder llegar a ser el deleite de los oídos de Dios. ¿A quién orar, Padre nuestro? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuándo orar? Orando, dice Efesios 6:18, en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí yo entro y veo otro tipo de oración, que es la oración en lo privado, con la llenura, con el revestimiento de poder del bautismo del Espíritu Santo. Es un revestimiento de poder. ¿Podemos decir amén? Amén. La oración como un vínculo de acercamiento a Dios, para no desanimarnos cuando parece no oírnos. O para no orar con falsas expectativas. Debo acercarme a Dios. Para acercarme a Dios en la oración, ahora estamos entrando en la enseñanza de la oración, tenemos que acercarnos con cierta confianza. Dios demanda cierta confianza en nuestra parte. Usted y yo debemos de confiar en esto. Esta es la confianza que tenemos, dice Pablo, al acercarnos a Dios en la oración, a través de la oración. Allí veo que Dios demanda un nivel de confianza necesario, básico para la oración. Esta es la confianza que tenemos. 1 Juan 5:14 dice, no es Pablo, sino que es el apóstol Juan. ¿Cuál es? Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso nosotros tenemos que conocer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿La gente conoce la voluntad de Dios? Tenemos que conocerla. Por eso Romanos dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento, transformar nuestro entendimiento hasta que alcancemos a comprender cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. La oración demanda un nivel de compromiso esencial. ¿Cuál es? Dedíquense en la oración, perseveren en ella con agradecimiento. ¿Cristo perseveró en la oración? Amén. Hasta el último. Se murió orando. Padre, perdónanos. Tiene que haber un nivel de compromiso en nuestra parte. Voy a perseverar en la oración hasta el último día de mi vida, hasta la última respiración. Dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento. Perseverar es mártir y significa un alto nivel de compromiso de tal magnitud que estemos dispuestos incluso a sacrificar la vida por Cristo. Que mire que la oración demanda un cierto nivel de demanda, un nivel de compromiso en nuestra parte. Respuestas en la oración, Santiago 4:6. Cuando recibimos ¿cuáles son las respuestas de la oración? ¿Sí? ¿No? Vamos a parafrasear. Esperar, pausa. ¿Y cuál otra? ¿Hay otra? No. Ya lo dijimos, sí, no. O esperar, o estamos esperando. Pero hay otra, se puede descubrir otra. Si no recibimos la respuesta, un no, o un sí, o un no por respuesta, ¿qué puedo recibir? Y Dios no hace excepción de personas. Lo que se manifestó en Pablo, también lo puedo recibir yo. ¿Por qué no? A Pablo dice, había rogado por 3 veces, tenía un problema, se cree que en el ojo, hasta se cree que es un tumor en el ojo, porque escribe una otra carta, dice, mirad con cuán en letras grandes os escribo. Y Pablo llega a decir que
Dice, 3 veces rogué al Señor para que se me quite. Pero a fin de que las revelaciones, dice, que él había recibido, no me exaltase, dice, Dios le puso un mensajero de Satanás. Y Pablo escribe, dice, que el Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es una debilidad que tenía en el cuerpo físico de Pablo, en este caso, en la salud, y Dios no estaba dispuesto a quitársela, porque lo necesitaba en esa postura de debilidad para que él no se exaltase. Sí que tenía un problema con lo que podía ser. Creemos que sí, que puede ser el orgullo. Y por eso Santiago 4.6, Santiago en el 4.6 viene hablando dice, del Espíritu que Él ha puesto en nosotros, que nos anhela celosamente. Por eso dice que Él da mayor gracia. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quién? A los humildes. Luego dice más abajo, dice, por eso dice que Él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. En este caso Pablo no le dijo que no le iba a curar, no le dijo que sí que le iba a curar, le dijo, te basta mi gracia. ¿Qué gracia le dio? Mayor gracia. Quizás traducida en que Pablo pudiera sobrellevar esa enfermedad. Tal vez en un alivio. Si Dios no lo sana, si Dios no nos responde con un sí, con un no, tal vez podamos recibir, vamos a examinarnos, gracia para nuestras tribulaciones, nuestros problemas, nuestras dolencias, nuestros problemas, hermanos. Porque a veces Dios nos necesita débiles. Porque lamentablemente somos orgullosos por tendencia humana. Y Dios dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Te necesito así. Todavía necesitas perfeccionarte en tu vida. Necesito usarte, Pablo, perfeccionando más poder de mí en tu vida. Y te necesito así, te voy a dar mi gracia. Bástate mi gracia. Es una respuesta de su voluntad. Él da mayor gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da mayor gracia a los humildes. Gracia en este contexto es preservarlo, sustentarlo en debilidad, para seguir perfeccionando a su siervo. Oh, Dios mío, que Dios nos ayude. Conocí a alguien que era muy usado por el Señor y un día, estando en un retiro, fui a hablar con él en el cuarto y él estaba muy usado por el Señor. Muy usado, un hombre muy humilde, muy usado por el Señor, ya partió con el Señor. Y estaba en el cuarto todas las mañanas, él se inyectaba insulina, él mismo. Y era un hombre que se recibía muchas veces sanidad a través de él. Comprobé que esta verdad sigue dándose en nuestro medio. Él todos los días, pastor, ¿por qué se inyecta? Me inyecto insulina todos los días. Qué triste, ¿no? Pero así lo usaba Dios. ¿Qué recibía él en esa enfermedad? Gracia. ¿Para qué la oración? Porque el asunto, el objetivo central de la oración es ser oído en lo alto, ¿no? Permítame leerle lo que dice Romanos 12. Por lo tanto, hermanos, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios y todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, voluntario, quiere decir. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. 12.2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. Viene la palabra griega metamorfosis, ¿no? Transformación. Cambiar de forma, significa cambiar de forma. Algo totalmente diferente, personas nuevas. Al cambiar la manera de pensar. ¿Cuándo vamos a ser transformados? Metamorfosis. Al cambiar nuestra manera de pensar. ¿Estamos cambiando nuestra manera de pensar? ¿En algo? Entonces aprenderán a conocer, dice esta versión, nueva traducción viviente que yo uso mucho, porque explica mucho más claro. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Estamos aprendiendo a conocer la voluntad de Dios para la relación? Amén. Tiene que cambiar. La cual es buena, agradable y perfecta. Cambiar de forma totalmente diferente. Y Dios usa la oración para que aprendamos a ser transformados por la oración. ¿Para qué la oración? La oración es el modo que muchas veces Dios
haya para que nosotros seamos agradecidos o para aprender a darle gracias en toda situación, que no es fácil, ¿verdad que sí? ¿A usted le es fácil darle gracias en toda situación? Ah, bueno, yo porque no dijo nada. Estén siempre alegres, dice la Nueva Versión Internacional. Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad. Así que en toda situación, Dios no nos manda a quejarnos, nos manda a darle gracias. Porque esa ahora conocemos que es su voluntad. En toda situación, oren sin cesar, conéctese con Dios en todo tiempo. ¿Entiende de quejarse? Conéctese con Dios. No te escucho, diablo. Voy a conectarme con mi Dios. Nos conectamos muy seguido con Satanás. Y escuchamos mucho a Satanás. No sirvo, no me va a sanar, Dios no me importa, y un montón de cosas. Escuchamos a Satanás y no nos conectamos con Dios. Estamos desconectados con la oración. Esa oración que estimo que podemos aspirar a llegar a ser la satisfacción de que Dios pueda oírnos. El deleite de los oídos de Dios. Partimos con esa base. ¿Para qué usa Dios la oración? Es el modo que Dios muchas veces para llevarnos a ser dependientes, para aprender a descansar en Dios. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Denle gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Toda preocupación, toda afán, toda ansiedad, lo tengo que llevar, aprender a canalizarme en la oración y descansar en su paz. La paz no es solamente no deber nada a nadie, la paz es una paz interior. Estar sosegados, tranquilos, confiados, sin estar irritados. Oh, que Dios nos ayude, nos falta aprender el arte de la oración, hermano. La oración es un canalizador que muchas veces Dios usa para el descanso de este mundo. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados. Eso no le dijo solamente al impío, le dice al creyente. Vengan a mí. ¿Por qué andamos a veces cargados y cansados? Porque no canalizamos esa fuerza contraria, esa influencia en nuestro corazón y en nuestra mente y aún en nuestro cuerpo, no la canalizamos en la oración. Y Dios nos está enseñando a renovar nuestro entendimiento. Es un canalizador para el descanso en este mundo. Y yo les haré descansar. ¿A través de qué? De la oración. Mateo 11, 28 está allí. La oración es como un cable a tierra. Yo ponía esto en mi corazón. La oración es como un cable a tierra contra la ansiedad. 1 Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Repítalo hasta que le entre en su corazón. Yo no sé qué pasa conmigo, que no me atiende, que no me escucha, que no me da las cosas. No. Aprenda a usar la oración como un cable a tierra. Aprendamos por amor de Dios. Amén. A despojarnos de toda ansiedad, porque este mundo nos va a proveer de ansiedad. Dice que los hombres en los últimos días van a desfallecer por causa de las cosas que van a sobrevenir sobre la faz de la tierra. Desfallecer significa muchas veces, básicamente, hasta puede ser ataques cardíacos, ¿no? De la gente, la ansiedad, el estrés de este mundo y nuestros días. 1 Pedro 5, 7 habla de eso. Aprender a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, pues Él tiene su vida cuidado de nosotros. Santiago 4, 2. La oración es el medio por el cual conseguir lo que queremos. No es el voto, no es la ofrenda, no es el diezmo, es la oración. Amén. Intensifícala. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. No tienen porque no piden. Intensifica la oración. Las cosas se reciben por la oración. El hijo mayor dice, nunca me diste a mí, ¿se acuerdan? Cuando dije, nunca me diste nada para compartir. Porque él no pedía. Si le hubiera pedido al padre, ¿el padre le hubiera negado? No, dijo, todas las cosas son tuyas. ¿Nunca me pediste? No usaba la oración. No, un diálogo con el padre. La oración y su mejor obra, ¿cuál es?
descubrir la oración y su mejor hora. ¿Cuál es la mejor hora para la oración? Temprano. Decía, Salmo 5.3, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos. Te presento mis ruegos por la mañana, no mi decreto, yo profetizo, yo recibo. No, eso no es, eso estás fuera del contexto bíblico. No somos quien para darle órdenes a Dios. Por la mañana presento, ¿qué cosa? Mis ruegos. Y quedo a la espera de tu respuesta, dice. Y quedo a la espera de tu respuesta. Por la mañana es la mejor hora. Y quedar a la espera de la respuesta. Amén. Amén. Es una fórmula que usted quiere hacerla, ¿no? Y quedó a la espera de la respuesta. No es ahora, que reciban ahora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hombres tomando posición de parte de Dios. Eso es la cuarta persona de la Trinidad. Una oración particularmente profunda. Salmo 48. Esta es la oración al Dios de mi vida. Que de día el Señor envíe su amor y de noche su canto me acompañe. Salmo 42, 8. La oración es un medio poderoso para no caer en tentación. Mateo 26, 41. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. ¿Quién lo dijo? Jesús. El espíritu está dispuesto, dijo el Señor, pero su carne, pero el cuerpo es débil, dice esta oración. La oración como un medio espiritual para orar por el hermano. Tercera de Juan 1:2. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. Mire, yo no sé, me bendice a los hermanos y nos salimos de ahí. Tenemos que crecer, hermano. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prospera espiritualmente tu alma. Él nos ayuda a crecer. La oración es el medio para mantenernos firmes a la grey. Hechos 2:42, se mantenían firmes, dice, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. ¿En qué se mantenían firmes la iglesia de entonces, de primitiva? En esas cosas, pero también en la oración. La oración en tiempos de escasez o tiempos de pocos recursos es el medio para el cual nosotros podemos disfrutar o recibir de Dios la multiplicación. Amén. Lucas 9, 16, 17. Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados y mirando al cielo, ¿qué hizo Jesús? Lo bendijo, dio gracias y luego lo partió y lo dio a sus discípulos. ¿Para quién es la multiplicación? ¿Factible? ¿La posibilidad? Para los discípulos. ¿Usted es discípulo? Amén. ¿Puede creer que usted puede bendecir los alimentos Amén. cuando tenga pocos recursos y esperar de Dios la multiplicación Amén. de forma Amén. sobrenatural? ¿Por qué no? Si Dios no ha cambiado. Dice que no hay ni sombra ni mudanza de variación. Es el Dios de los milagros. El ángel dijo, no hay nada imposible para Dios. Los tiempos que se avecinan son tiempos de escasez de recursos, tal vez, posiblemente. No desespere. ¿Tiene el Dios de la multiplicación? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el medio para la multiplicación? Oración. La oración. Darte gracias y esperar. Pedirle. Lo bendijo. La oración fue promocionada por Cristo. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Es en la oración y el ayuno que Dios habla a quienes Él eligió. Miren, las iglesias están tan mal que tenemos muchas veces gente ocupando lugares en los púlpitos que Dios nunca llamó. Y una de las causas es porque la iglesia, las congregaciones muchas veces, hemos dejado de buscar en ayuno y oración a los líderes que Dios pueda llamar. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé. Estaban en un culto, mientras participaban del culto y ayunaban, y si había ayuno, ¿qué había? Oración. Mientras ayunaban y oraban, podemos decir, dice que dijo el Espíritu Santo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Por eso creo yo, sin duda, que hay tantos que Dios nunca los llamó ocupando púlpitos y lugares. Porque la iglesia los elige, como quien dice, como los políticos muchas veces, que eligen a dedo o por
conveniencia política, por amistad. La oración por el pan cotidiano es mantenernos, Dios usa la oración por el pan cotidiano ¿para qué? Para mantenernos ¿qué? Dependientes. Órale a Dios, dame el pan de cada día. No hay ninguna, ese evangelio torcido que se nos metió ahora en todo lugar, en todas las radios, en todas las redes sociales, que es un Dios de abundancia, y lo es. Amén. Pero también Cristo, el autor del evangelio, el autor del cristianismo, el mismo Señor nos enseñó a orar, danos el pan de cada día. Y los teólogos dicen, y la etimología dice, que no se refiere al pan espiritual, se refiere básicamente al pan material. Quiere Dios en la persona de Cristo que los hombres dependamos. Ser pobre y tenerlo dependiente lo suficientemente justo. No hay ninguna vergüenza, no hay ninguna persona que no tiene fe, hermanos. No tiene nada que ver con eso. Es una tergiversación total del Evangelio. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, en la oración modelo, danos el pan de cada día. Pídaselo. Amén. 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 Porque a veces ni nos pedimos más. Acostumbrémonos a pedir. Tal vez lleguen tiempos donde tengamos que pedir el pan de cada día. Lucas 11:3. El revestimiento del poder del Espíritu Santo es para los que se lo pidan. Si ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos, que siendo malos, dijo Jesús, ¿cómo no nos dará el Padre el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? No está hablando del Espíritu Santo cuando en el momento que creíste. Ya eran creyentes esas personas. Está hablando del revestimiento de poder del Espíritu Santo. Así que para recibir el revestimiento de poder del Espíritu Santo, ¿quieres servir a Dios de mejor manera? ¿Para qué es el Espíritu Santo? Y recibirán poder, cuando haya sido investido sobre nosotros, poder de lo alto. Ese revestimiento de poder para servir, básicamente, se recibe a través de ¿qué? La oración. De la oración. La oración es un medio para sanidad. Santiago 5:14. Y si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, aunque en el aceite. Y la oración de fe, no es el aceite, la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. La oración es el único medio para salvarse, como por fuego. Hechos 2:21 dice, todo el que invoque, ahí lleva el sentido de último momento tal vez, ¿no? Todo el que invoque el nombre de Cristo será salvo. La oración es como un medio de liberación. La iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él cuando Pedro estaba preso. Eso está registrado en Hechos 12:5. La oración celestial, vuelvo a repetir, 8:26 de Romanos. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse en palabras. Es lo que Pablo decía a los corintios, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Dónde hablaba en lenguas? En la intimidad. En oración. No en la iglesia. En la iglesia, él dice, yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 en lengua desconocida. ¿Dónde hablaba mucho en lenguas, en oración? En la intimidad. Una oración celestial, sin interferencia. Cuando estemos en la carne, en la debilidad, apoyate en el Espíritu Santo para que ore por ti. Eso ha sido esencial en el ministerio, en lo poquito mío, en lo poco que he podido hacer para el Señor. Ha sido el sustento de mi vida. Momentos que no sé ni cómo orar, no tenés más. Parece que todo se termina, parece que todo se derriba. Y he ido a la intimidad del Espíritu Santo y proclamar que necesito que el Espíritu Santo ore por mí, interceda por mí, y lo hace. Es una realidad para quien quiera creer y pueda creer. Amén. Aunque el asunto esté muy tergiversado, muy torcido, muy mal informado. El bautismo del Espíritu Santo es una realidad espiritual de bendición para el creyente en la intimidad, para momentos de debilidad en su carne. Juan 11, 41, 42. La sublime voz de Cristo siendo siempre oída en lo alto. Entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre tú me oyes.
Amén. Vamos a poner esa confianza Amén. que teníamos ahora. Amén. Jesús es nuestro modelo a seguir en la oración. Lucas 6:12 dice que iba al monte a orar muy temprano y pasó toda la noche. ¿Haciendo qué? Orando. Hebreos 5:7 dice que Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, yo entiendo que hay súplicas, puede entrar las oraciones del Espíritu Santo, intercediendo por el mismo Cristo, con gran clamor y lágrimas, oraba, entiendo yo, quizás en el Espíritu, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Un temor reverente en la oración, que incluía incluso muchas lágrimas. Lágrimas. No es de macho llorar. Alguien me dijo una vez, no es de macho llorar. Sí. No mezcles las emociones, me dijo otro líder. Tú mezclas las emociones. Digo, mi Señor mezclaba las emociones. Dice que fue oído acaso de su temor reverente y su clamor y muchas lágrimas. Las lágrimas. ¿No están mis lágrimas en tu redoma? Dios las tiene a cada lágrima cuando son con un temor reverente como el Señor Jesucristo. Su voz fue oída en lo alto. Hebreos 7:25 nos dice otra verdad acerca de la oración en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Por qué se va a decaer? ¿Por qué va a entrar en duda? ¿Por qué va a entrar en aflicción aunque las cosas estén todas como no dando cierto aquí en la tierra? Aunque no vea todas las cosas, el justo no camina por lo que ve, camina por lo que cree. Amén. ¿Escuchó eso? Amén. El justo camina por lo que cree, no por lo que ve. Hay alguien que está continuamente intercediendo por nosotros, la iglesia, allá en los cielos, es el bendito Jesucristo. Amén. Intercede por nosotros, la iglesia, continuamente. Oh, que Dios nos ayude a creer y a disfrutar de eso. Dice que Él ha puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hebreos 4:16, así que dice la Biblia, nos inspira a nosotros a acercarnos a la oración. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. No sé si Dios me va a oír, yo voy a intentar, no sé cuántas cosas que a veces uno oye. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuda oportunamente. Amén. Amén. Cuando nos vamos a orar, vamos a encontrar, vamos a hacerlo confiadamente, que vamos a hallar misericordia en mis oraciones en Cristo, que tengo un intercesor allá en los cielos que está orando también por mí, intercediendo por mí, y que voy a recibir gracia para el oportuno socorro. Amén. Que eso va a llegar, va a venir. ¿Cuál es el búnker para hacer promoción? Si hay un búnker, ¿qué es un búnker? Es un lugar donde los soldados, ¿no?, se bancaban así en lo más terrible de la guerra. ¿Cuál es el búnker para ser promocionado por Dios en la oración? ¿Cuál es? ¿Dónde es tu búnker? ¿Cuál es el lugar predilecto que Dios eligió para que tú y yo? La intimidad. Cerrada la puerta. Tu cuarto, mi cuarto, es el búnker. No es en la iglesia. A veces escuchamos, ¿no? Y Jesús dijo, mi casa de oración, llamó a casa de Dios casa de oración, cueva de ladrones. Pero ahora el templo somos nosotros. Amén. Amén. El templo somos nosotros. Somos un templo del Espíritu Santo. Y ahora el templo somos nosotros. Y ese templo tiene un lugar específico, Mateo 6:6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así que tu Padre, que ve lo secreto, que ve todo lo que se hace en secreto, te recompensará en público. La gente se autopromociona a sí misma. Pero acá el asunto no es que yo me autopromocione a sí mismo. Acá el asunto es que Dios me promocione cuando Él quiera, cuando quiera. Y yo tengo que usar eso
si quiero que Dios me promocione, que me engrandezca, que pueda hacer algo más para aportar para la obra y la extensión del reino de Dios, yo tengo que buscarlo en mi cuarto, mi búnker secreto, donde si Él me ve en lo secreto, sinceramente, orando, me va a promover, me va a recompensar en público. Intensifica la oración en la intimidad de tu cuarto, mi amado. Amén. Amén. Vivimos días donde los creyentes oran poco. Apocalipsis 8:2 lo registra. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a la oración de los santos, dice. En esa ocasión había poca oración. Yo creo que ahora también. Es un arte de orar que hemos perdido todo sentido. Lo vemos, vuelvo a repetir, como una carga, como un asedio, como un agobio, el orar. Lo vemos. Entonces las iglesias básicamente van por la alabanza, van por la danza, por todas esas cosas que agregaron, ¿no? Pero se ora poco. Dice que Apocalipsis que se le dio mucho incienso para añadir la oración de los santos. ¿De dónde salió ese incienso para agregarlo a la oración de los santos? ¿De dónde salió? De Cristo, que vive para siempre para interceder por nosotros allá en los cielos. Amén. Recuerda, de donde los creyentes oran poco por estos días. Recuerda, nosotros tenemos que recordarnos a nosotros mismos, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El deleite de Dios, vuelvo al comienzo, es la oración de los rectos. ¿Aprendimos algo? Amén. Podamos aplicarlo. Padre, te damos gracias por tu palabra, tu Espíritu Santo que nos ha enseñado. Serán todos enseñados por Dios. Pedimos, Señor, tu bendición para poder aplicarlo. Ahora sí viene el culto verdadero. Ahora sí viene la aplicación en nuestra vida. Queda allí registrado para nosotros memorizar, cultivar, Señor, ese mensaje. Que pueda llegar a mucho más vida y despertar una inquietud espiritual acerca de lo que tú has puesto en ese vínculo de amor, de misericordia a través de Cristo. La comunión de amistad, de amor, por amor, a través de la oración. Señor, ayúdanos a orar, a dialogar contigo. Despierta a nosotros ese deleite, Señor. De querer, ahora hemos sido enseñados y queremos despertar en ti ese deleite como orantes en rectitud. Ayúdanos, Padre, ayuda a nuestros amigos, aquellos que ven como la carga, que ven como un asedio. Ayúdanos a despojarnos de esos pensamientos y disfrutar de la buena, agradable, voluntad perfecta que tú nos revelas esta noche una vez más a través de tu bendita palabra. Te lo pedimos en Jesús y en Jesús te damos las gracias. Danos espíritu de súplica, espíritu de ruego, Señor, espíritu de gratitud en nuestros corazones para acercarnos ahora de una manera diferente, Señor. Enfocarnos en la oración de una manera diferente, Señor. Teniendo la información, teniendo la gracia, teniendo el poder del Espíritu Santo que nos va a capacitar para aplicarlo en nuestra vida y en nuestro propio corazón. Te lo pedimos en Jesús y en Jesús te damos las gracias, pidiendo extensiva tu misericordia, visitando los cuerpos que están enfermos, oh Dios, todo aquel que pueda recibir y creer en un milagro, en un prodigio, en una señal, en un toque divino del poder de tu Espíritu Santo, quien dijo que Cristo tomará de lo mío y me glorificará. Sea glorificado el nombre de Jesucristo, Señor, para confirmación de tu palabra, como lo hacías con la iglesia primitiva, y confirmaba Dios la palabra con las señales que la seguían. Quiera Dios tu divina soberanía, tu divina gracia, por divina misericordia, hacer obras, Señor, de sanidad de los cuerpos enfermos, Señor, desaparición de toda enfermedad, de toda peste, plaga, microbios, gérmenes, Señor, bacterias y virus. Oh Dios mío, aquellos que están en una cama, Señor, sin desahuciados por la ciencia médica, que tu gracia, si los oyen su voz, puedan escuchar tu voz y asistir a un milagro, Señor, porque la oración también es el medio para recibir un toque divino de tu milagro. Di la palabra y mi criado sanará. Señor, puedes enviar la palabra y sanar a tus enfermos, Señor, aquellos que pueden creer y recibir un toque divino del divino Señor y Salvador Jesucristo, y recibir en Cristo su Señor, su Salvador, su Redentor, aquel que nos redime de todo poder del enemigo. Te damos gracias y quedamos en Cristo y podemos decir juntos, como siempre decimos, el Señor mío está
esta gracia de tu palabra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.